Guatemala se ha caracterizado y sobre todo pienso yo que después del terremoto del 76, que muchas familias emigraron del interior del país a la capital ha crecido sin mayor control y al margen de todas esas colonias que crecieron, también se empezó a construir en la ladera de los barrancos sin ningún tipo de seguridad. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Sí, es un problema complejo. Es un problema complejo porque, bueno, Guatemala ya está localizado en un punto en donde tenemos sismos, tenemos tormentas y si a esto le agregamos todavía vivir en una ladera, el riesgo crece aún más. Depende de muchas cosas. Lo primero, la misma construcción, es decir, esta gente obviamente no cuenta con los recursos y entonces construir adecuadamente es obviamente difícil, porque esa sería obviamente la primera solución. Hasta cierto punto evitar la construcción en este tipo de áreas en donde el riesgo es muchísimo mayor, pero es complejo, pues, porque no se le puede pedir a esta gente que se mueva, tiene que haber algunas soluciones. Yo no tengo todas las soluciones para esto, ¿no? Es un tema complejo. ¿Qué tendríamos que hacer en Guatemala para empezar ese camino que parece que es muy, muy largo? Exacto, esa es la cuestión, hay que empezar en el camino. Como le decía, en mi opinión las normas son muy importantes, porque también, como usted bien decía, las viviendas, las escuelas, que es para mí lo más importante que tiene Guatemala, que es el futuro de Guatemala, los niños que están estudiando, y cuando se caen las escuelas es terrible, es tal vez peor que se caiga un puente, pues. O sea, eso no lo podemos permitir. Yo, bueno, no tengo idea de si una vivienda es construida, perdón, una escuela es construida en una ladera, pero sí deberíamos de invertir en construir mejores escuelas, pues. O sea, no podemos permitir que las escuelas se caigan con una tormenta, eso, y poner en riesgo a nuestros niños, que es el futuro de Guatemala. Bueno, las normas. La otra cuestión que tenemos, que es algo que he aprendido en Alemania, es que existen ingenieros revisores estructurales. Son pocos, por ejemplo en Bavaria hay 70 ingenieros revisores, yo trabajo para uno de ellos, es decir, como en equipo, y su trabajo es revisar el diseño estructural de otro ingeniero, porque la ingeniería estructural es obviamente compleja y uno como ingeniero puede cometer errores. Eso no existe en Guatemala. Y sería también una solución, es decir, un ingeniero con muchísima experiencia y que ha estudiado muchísimo, revisa el diseño de otro ingeniero que viene subiendo, pues. ¿A quién le corresponde normar esto? ¿Al Estado? ¿Al Colegio de Ingenieros? ¿A quién le corresponde? Debería de ser de varios sectores, pues. O sea, no es saludable que un solo sector lo haga, por ejemplo, que el sector construcción hiciera las normas, porque obviamente ellos tienen intereses que serán los que serán la prioridad. Tampoco, es decir, tiene que ser de varios sectores. Estamos hablando, sí, como le contaba ya de la Asociación de Ingeniería Estructural y Sísmica, que en mi opinión ha hecho un excelente trabajo, porque, o sea, con los pocos recursos que tienen, han hecho un excelente trabajo. Gracias a ellos tenemos una zonificación sísmica en Guatemala. O sea, ellos juegan un papel muy importante en esto. Obviamente el sector construcción, obviamente el Estado debería estar muy interesado, pues, en hacer normas. Y el Congreso es no solo interesado, sino responsable, porque en el caso de que se construya una vivienda, una escuela, un puente mañana, y este puente se caiga, ellos serán los responsables, porque para que un código sea sustentado por la ley, tiene que pasar por el Congreso. Es decir, ellos sí tienen responsabilidad, y si antes no lo sabían, ahora ya lo saben, porque se lo estoy diciendo. O sea, sí son responsables en esto. ¿Qué pasa en Alemania cuando un arquitecto falla o la construcción de algo no es como debe de ser? Es delicadísimo, y obviamente si algo de esto, yo le contaba a un colega de los problemas que teníamos en Guatemala y le pregunté cuántos puentes se han caído en Alemania, y él me dijo, en la historia de Alemania hasta donde yo sé no se ha caído ningún puente. Es decir, ellos le ponen muchísima importancia a esto, y si se cayera un puente, obviamente se han caído otras estructuras, es decir, no es tampoco que no pase nada, sí han pasado, porque hay errores,
Lo que hace un código, unas normas, es minimizar pues esto. Se han caído, por ejemplo, bueno, alguna estructura y hay responsables y pues se le va a juzgar y ya será que se le quitará su licencia, ya no podrá ejercer o terminará en la cárcel. Pero sí son muy, es decir, sí le ponen mucha importancia a esto, porque recuerdo que también nosotros habíamos visto una pelea de un muro, de un murito de 1 metro, pues, y había una gran pelea porque el murito no se había hecho como debía haberse hecho, y ellos invirtieron muchísima plata, es decir, miles de euros en investigar por qué el muro se había hecho así y quién tenía la culpa, y era obviamente esta investigación muchísimo más cara que el muro en sí. Y el muro pues no iba a matar a nadie, ¿no? O sea, simplemente estaba mal hecho. Es decir, ellos sí le ponen muchísima más importancia a esto. Y como le repito, si se cayera un puente habrían responsables, eso está claro. Dice uno, ¿por qué nosotros seguimos como estamos, no? Pero acá, aparte de las normas, tampoco hay castigo, ¿verdad? Exacto, eso es muy importante. Tienen que haber responsables. Porque la cuestión es de que si ahora, ¿cómo se reparten pues el trabajo? Y si esta persona no tiene conocimiento de lo que está haciendo y lo hace, se cae la estructura y no hay consecuencias, obviamente lo hará. Y aquí eso es lo más triste en Guatemala. Se diseña, se construye, se cae, no hay castigo, sino que las personas que lo hicieron lo vuelven a construir. Es decir, en lugar de darle castigo, se le da recompensa. Obviamente no todos, eso lo quiero dejar claro. Hay excelentes ingenieros en Guatemala, eso está clarísimo, pero hay malos también. Bueno, te agradezco mucho haber venido acá con nosotros y que nos des esta oportunidad, esa experiencia que has adquirido en Alemania y que lo hables acá pues, sin ningún tipo de problema, porque es evidente que nos falta mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Yo le agradezco la invitación. Muchas gracias. Bueno, miren, la verdad que uno quisiera que Guatemala fuera diferente, pero es cierto. Aquí se cae un puente y se han caído infinidad de puentes. Y digamos, no vamos con la empresa que los construyó para decirle, mire, usted construyó mal el puente, porque entonces él dice, no, el río creció, la lluvia es tan grande, etcétera, etcétera. Y resulta el Estado asumiendo la reconstrucción del puente. ¿Qué significa eso? Que es su dinero, que es mi dinero, el que hace posible que ese puente de nuevo surja. Pero esa empresa, pues lo que se va a hacer es que se le aplaude y se le dice, mire usted, pues aquí está, mire, vuelva a construir. Y de plano, en un par de años, el puente de nuevo va a colapsar. O sea, esa es la historia nuestra. ¿Castigo a quién? ¿Responsables quiénes? Díganme, menciónenme un solo responsable de lo que haya ocurrido con la destrucción de esas tormentas tropicales. Menciónenme uno. Al contrario, se vieron favorecidos para volver a construir mal lo que ya habían hecho antes. En fin, ojalá que algún día cambiemos y empecemos por crear normas, respetarlas y hacer responsable a quien hay que hacer responsable. Que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Guatevisión.